¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más intensas del pensamiento del siglo XX. Una amistad que se convirtió en una batalla ideológica tremenda. La de Albert Camus y Jean-Paul Sartre. Dos verdaderos gigantes. Y para arrancar, quiero dejar sobre la mesa la pregunta que, para mí, define toda la vida y la obra de Camus. Una pregunta que nos va a servir de guía en todo este recorrido. ¿Se puede ser una especie de santo, alcanzar una integridad moral total sin tener que creer en un Dios? Ok, este va a ser nuestro recorrido. Para de verdad entender por qué se peleó con Sartre, primero hay que entender quién era Camus. Así que vamos a ver sus orígenes, su idea del absurdo y su llamado a rebelarse. Luego sí, nos metemos de cabeza en el choque con Sartre y cerramos con el legado que nos dejó. Muy bien, empecemos por el principio. Porque la filosofía de Camus no salió de un debate en un café de París, nació de su experiencia, de tocar el mundo con las manos. A ver, imaginen esto. Argelia, 1913. Camus nace en una familia pobrísima. Su papá muere en la Primera Guerra Mundial cuando él era un bebé. Su mamá, analfabeta y casi sorda. Por eso él siempre decía que su verdadera patria no era Francia, no. Su patria era el sol tremendo de Argelia, el mar Mediterráneo, esa belleza brutal que vivía codo a codo con la miseria. Y fíjense, estos no son solo datos fríos. La muerte, la pobreza, y encima un diagnóstico de tuberculosis a los 17 años. Esto significa que Camus no hablaba de los límites de la vida desde la teoría, desde un escritorio, no. Él sentía la finitud en su propio cuerpo, en sus pulmones, y eso le da a toda su obra una fuerza, una vitalidad que es única. Y con todo ese bagaje, con toda esa experiencia, llegamos a su primera gran etapa filosófica. Aquí es donde Camus pone sobre la mesa el concepto que lo va a hacer famoso en todo el mundo, el absurdo. Entonces, ¿qué es exactamente el absurdo para Camus? Ojo, no es que el mundo no tenga sentido y ya está. El absurdo es el choque, es la colisión, es nuestro grito desesperado buscando un porqué, una razón para todo. Y la respuesta del universo es el silencio. Un silencio total, indiferente. De esa tensión nace el absurdo. Y claro, esto nos lleva a la pregunta más radical, la más honesta que plantea en el mito de Sísifo. Si de verdad aceptamos que no hay un sentido más allá, un plan divino, entonces, ¿para qué seguir? ¿Por qué levantarse cada mañana? Es una pregunta durísima que te obliga a mirar el abismo de frente. Pero aquí viene el giro genial de Camus. Su respuesta no es rendirse, no es el suicidio, es la rebelión. Es mirar al absurdo a los ojos y decirle, ok, no tiene sentido, pero yo voy a vivir igual y con toda la intensidad posible. Sísifo, empujando su roca para siempre, es feliz no porque vaya a ganar, sino porque en el acto mismo de empujar, de ser consciente de su destino y despreciarlo, ahí encuentra su libertad. Pero esta rebelión no es solo un acto individual, No se queda en la lucha solitaria de Sísifo. Ahora Camus da un paso más allá, del yo rebelde al nosotros solidario. ¿Cómo respondemos juntos frente al sufrimiento? Y para entender esto, su novela La peste es fundamental. Es una metáfora increíble de muchísimas cosas. De la ocupación nazi en Francia, sí, pero también de la muerte, de la indiferencia que a veces nos consume. Y frente a ese desastre, ¿cuál es la solución que propone? No es rezar, es la solidaridad. Es el trabajo honesto del Dr. Rieu y los demás, luchando codo a codo, sin heroísmos falsos. Y esta frase del libro, bueno, lo resume todo, ¿no? A pesar de la oscuridad, del absurdo, del dolor, Camus confía en la decencia de la gente. La rebelión contra el mal es algo que se hace en comunidad, reconociendo lo bueno que hay en el otro. Y con esta base moral tan sólida, llegamos ahora sí al clímax de nuestra historia, al momento de la fractura, el choque dramático, público y brutal entre Albert Camus y el que había sido su amigo y compañero intelectual, Jean-Paul Sartre. Y miren, no es una exageración decir esto. No fue una simple pelea académica en una revista. Fue una batalla por el alma del compromiso político, por la moralidad en una época de fanatismos. Eran dos maneras de ver el mundo que chocaron de frente, sin remedio. Aquí, en esta tabla, está el corazón del conflicto. Por un lado, Camus, que decía, la moral está por encima de la historia. Hay límites, hay cosas que simplemente no se hacen, como defender los campos de concentración soviéticos, por más que sea en nombre de la revolución.
Por eso rechaza la violencia como método. Y por el otro lado, Sartre, con una visión más marxista, que decía, la historia tiene un fin, y para llegar a ese fin, a veces los medios se justifican. Si la violencia es necesaria para acelerar la historia, pues se usa. La pregunta de fondo es brutal. ¿El ser humano sirve a la historia o la historia debe servir a la dignidad humana? Y la reacción de Sartre ante la postura de Camus fue terrible. Se fue a lo personal. En vez de debatir la idea, atacó al hombre. Lo llamó moralista, como si tener ética fuera algo malo, algo ingenuo, y le dijo niño bonito, un golpe bajo para invalidarlo. En ese momento la discusión filosófica se acabó, y lo que quedó fue una amistad rota y una herida profunda en toda una generación de intelectuales. Y después de esa tormenta, llegamos al tramo final de esta historia. Vamos a reflexionar sobre el fin de la vida de Camus y por qué sus ideas hoy nos siguen hablando tan fuerte. Y si hablamos del absurdo, su propia muerte fue, quizás, la última y más cruel de las ironías. Murió en un accidente de auto, algo repentino, aleatorio, sin ningún sentido, la definición misma del absurdo que él describió. Y para colmo de la ironía, en el bolsillo tenía un boleto de tren para hacer ese mismo viaje. Había decidido a último momento irse en el auto de un amigo. Entonces, ¿qué nos queda de Camus? ¿Por qué es tan importante hoy? Bueno, nos dejó una especie de guía para vivir con dignidad en un mundo que no nos da respuestas fáciles. Es una brújula moral. Nos enseñó la importancia de rebelarse, sí, pero siempre con mesura, poniendo la vida y la dignidad humana por encima de cualquier ideología fanática. Por eso su voz sigue siendo tan necesaria. Y cerramos con una pregunta que nos trae todo este debate de vuelta a nuestro presente. En un mundo tan polarizado como el nuestro, lleno de fanatismos de todo tipo, esa vieja pelea entre la rebelión con límites de Camus y la que justifica la violencia por una causa, como la de Sartre, ¿no les parece que sigue más viva que nunca? La elección, al final, sigue siendo nuestra.